Gabriel, tuvo que venir con sus ángeles a ayudarme en la lucha, etcétera, etcétera. 21 días estuvo ahí. Pero ahí tenemos no solamente un ejemplo de lo que estoy diciendo, sino un ejemplo de la fe. ¿Por qué? Porque en esos 21 días Daniel no se dio por vencido. Él sabía lo que Jeremías había profetizado, él sabía lo que la palabra de Dios decía, él sabía que el destierro iba a durar 70 años, él sabía que después de 70 años el pueblo de Israel iba a ser libre, y él siguió luchando, no se dio por vencido, no dijo, no es la voluntad de Dios, él no dijo, el pueblo no aprendió la lección, tienen que seguir más años en cautiverio, Dios, no es la voluntad de Dios que sean libres porque tienen que seguir ahí, se están portando mal, no se arrepienten. Él sabía, porque estaba escrito en la palabra, 70 años mi pueblo será libre, y él insistió, declarando la libertad del pueblo de Dios, orando la Biblia, orando la palabra, orando las profecías, orando las promesas, con fe y con seguridad. Entonces eso es este versículo, no sé si lo estáis viendo ahora más claro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces están ahí, las bendiciones están ahí, pero hay alguien que se opone a que tú las recibas. Entonces tienes que pelear la buena batalla de la fe. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Amén. ¿Está claro? Y eso es lo que muchas veces no entendemos y nos damos por vencidos muy rápido. Vivimos en una sociedad instantánea y no es bueno. La fe, a veces, el reino de los cielos, dice la Biblia bien claro, sufre violencia, y los valientes, los que están dispuestos a luchar, no a luchar contra Dios, no a luchar contra las promesas, a luchar contra aquellos y aquello, porque a veces no son demonios, a veces es simplemente nuestra mente, nuestra forma de pensar, la que nos impide recibir. Amén. ¿Estáis contentos o no? Las bendiciones de Dios. Y esa es una de las razones del por qué oramos. Vamos a ver algunas. Vamos a repasar algunos puntos más. Las armas. ¿Cuáles son las armas que tenemos para orar entonces, para llevar a cabo esta oración? La primera es el nombre de Cristo Jesús. Toda rodilla tiene que doblarse ante el nombre de Cristo Jesús. Una vez que tú has pedido, de ahora en adelante no me pediréis a mí nada, le dijo Jesús a sus discípulos, le pediréis directamente al Padre en mi nombre, y el Padre os dará la respuesta a vuestras oraciones. El nombre de Cristo Jesús. El nombre de Cristo Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es cuando tú mencionas el nombre de Cristo Jesús, Satanás y los demonios tiemblan, porque saben que fueron derrotados de su poder y de su autoridad por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Saben que Cristo Jesús es su condenación, es su juicio, que están ya condenados a una eternidad en el infierno. Saben que la victoria es de Cristo, saben lo que Cristo hizo, saben el precio que Él pagó, saben lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el nombre de Cristo. Y os dais cuenta que es el nombre de Cristo Jesús. No es por las misericordias de Dios. No es por... Hay gente que cuando ora termina diciendo, Padre, por la misericordia de tu Hijo Jesús te pido esto. No es por su misericordia. No es porque te tenga lástima. No, es por el nombre de Cristo. Cuando tú estás orando en el nombre de Cristo Jesús, le estás declarando a todo aquel que se oponga que tú recibas la respuesta y recibas la bendición. Le estás diciendo, mira, no estoy orando en mi nombre, no soy yo el que estoy pidiendo, no soy yo el que estoy aquí pidiendo, yo no te estoy pidiendo a mí porque yo me crea algo ni me crea alguien. Estoy declarando esto en el nombre de Cristo, el que te venció en la cruz del Calvario, el que te derrotó y te despojó de toda autoridad y de todo poder. Esa es la primera arma. La segunda arma es la palabra de Dios. La palabra de Dios en Juan 15, versículo 7. Vamos a leer ahí en Juan
Está escrito, está escrito, está escrito. Acordarse que Satanás conoce la palabra de Dios y me atrevo a decir mejor que nosotros incluso. Y la usará él siempre, como hemos visto en la tentación de Jesús y como hemos visto en la Biblia en la tentación de Adán y Eva, y en muchas otras ocasiones usa la palabra de Dios contra ti, la palabra de Dios contra ti, contra el creyente. Por eso tenemos que conocer la palabra y conocer bien lo que dice. En Juan 15, versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y se os hará. Es la palabra permanecer. Esta palabra permanecer quiere decir hacer tabernáculo en mí, tener habitación en mí. En otras palabras, si vivís en mí y mis palabras viven en vosotros, pedid lo que queréis y se os hará. Pedid lo que queréis y se os hará. Amén. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios. El fruto de la vid, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. ¿Qué produce el fruto? El permanecer en la vid, el permanecer en Cristo. Y acordarse que Cristo y su palabra son una y la misma cosa. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y por medio de la palabra, del verbo, todo lo que fue creado, fue creado. Es una y la misma cosa. Entonces, permanecer en Dios y permanecer en la palabra. Tenemos que llenarnos, no hay otra opción. ¿Quieres vivir en victoria? Permanece en la palabra, llénate de la palabra, que la palabra sea la prioridad en tu vida. Que lo primero, ¿qué pasa cuando permaneces en la palabra y la palabra permanece en ti? Que lo primero que va a salir de tu boca cuando estás pasando por una batalla es la palabra. Lo primero que va a salir de tu boca cuando alguien se enfrenta a ti es la palabra. Lo primero que va a salir de tu boca cuando alguien se te opone es la palabra de Dios. Es el fruto de la vida. Amén. El tercer lugar, vamos a ver otro versículo en 2 de Pedro antes de ir a la tercera arma que tenemos en la oración. En 2 de Pedro 1, del 2 al 4. 2 de Pedro 1, 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicados. Y aquí vemos otra vez, es lo que hemos leído antes. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿En qué? ¿Cómo se multiplica la gracia y la paz en nuestras vidas? En el pleno conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro, conociendo a Dios, llenándonos de Dios, llenándonos de su palabra. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó, conocer a Cristo, por medio de las promesas preciosas y grandísimas, para que por medio de ellas llegarais a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Con la naturaleza divina. La palabra de Dios, las promesas de Dios nos transforman. Y en tercer lugar tenemos el poder del Espíritu Santo como arma. Romanos 8. Versículo 26 al 29. Y asimismo también, hablando acerca de la oración, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes escogió también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él, Cristo Jesús, el primogénito
entre muchos hermanos. Entonces, cuando no sabemos qué orar, ni qué pedir, ni cómo pedir, tenemos que depender del Espíritu, decirle: Espíritu Santo, yo no sé cómo pedir, siento esta carga en mi vida, siento esta inquietud en mi vida, siento esta persona me ha pedido oración, pero no sé cómo pedir. Ayúdame tú, Señor. Y verás cómo el Espíritu Santo empieza con gemidos indecibles a orar por ti. Tenemos 2 ejemplos por lo menos en la Biblia de Cristo Jesús haciendo esto. Cuando la Biblia, dice la Biblia, y Jesús gimió dentro de sí. Creo que una de ellas es cuando fue a resucitar a Lázaro. Jesús gimió, que en otras palabras nos dio a entender que en todo momento estaba dependiendo del Espíritu Santo en la oración, en el ministerio, al ministrar a los demás. En todo momento él estaba dependiendo del Espíritu de Dios. Si queréis buscarlo en la concordancia, hay por lo menos 2 casos que dice Jesús gimió, gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras humanas. Amén. O sea que tenemos estas 3 armas a nuestro favor. También, en tercer lugar, la oración. Es importante que cuando oremos en fe, sin dudar. En Santiago capítulo 1 hay un versículo que yo creo que conocéis todos acerca de este tema. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, y si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídela a Dios, y el que da a todos generosamente y no reprochando, y le será dado. Pero, ¿cuál es la condición? Pida con fe. La palabra fe con seguridad, con certidumbre de que Dios te lo va a dar, porque Dios es el que te está diciendo que le pidas. No dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola de mar, impulsada y zarandeada por el viento. No piense, pues, tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, tenemos que pedir sin dudas, con fe, sabiendo que si Dios lo ha prometido, si Dios ha dicho: el que no tenga sabiduría, pídala a Dios y se la dará sin reproche, entonces no hay lugar a duda. Amén. Pedir con fe. El hombre de doble ánimo recibirá. Amén. Dios te escucha. Romanos 4:16 también. Si estáis tomando notas, son versículos importantes. Romanos 4, versículo 16. Por eso es por fe, a fin de que sea firme. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la misma fe que Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe de Abraham? En el versículo 18 nos da un ejemplo. ¿Cuál es la fe de Abraham? El cual creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad. Ante la promesa de Dios no vaciló, sino que fue fortalecido con su confianza en Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Y esa palabra convencido hay que subrayarla: plenamente convencido de que el que había prometido, que es Dios, era también poderoso para cumplir lo que había prometido. Y por esta razón de que creyó en Dios, le fue contado por justicia. O sea que aquí vemos la lucha del creyente, la lucha de la fe. Y yo creo que muchos os podéis identificar con Abraham. Os dais cuenta, en primer lugar, que es por fe para que sea por gracia. Confianza total en Dios. Y nos da a nuestro padre Abraham como ejemplo. Te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó
que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como que son. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que hablamos la semana pasada. Por favor, no cometer el error que cometen la mayoría de los creyentes modernos. No tirar el agua con el bebé dentro. No despreciar la confesión porque los americanos hayan hecho una teología errónea de ella. No, porque es el cristianismo. Estamos viendo ejemplo tras ejemplo. No sé si lo estáis viendo, ¿no? Y puedo estar toda la noche leyendo versículos que nos hablan de esto. Es parte del cristianismo. El cristianismo se basa en eso. Dios es un Dios que habla y nosotros como creyentes tenemos que ser igual. La fe viene por el oír la palabra. Para oír la palabra hay que hablarle, confesarla. El que le dijera a este monte, quítate, echa del mar, se quitará. Decir, confesar, hablar. Amén. Es lógico y yo creo que no hace falta explicarlo cada vez que hablamos de este tema, que no estoy hablando aquí de confesar cualquier tontería que se nos venga a la cabeza. Estamos hablando, como he dicho antes, de homología, hablar y decir lo mismo que dice Dios, hablar y decir lo mismo que dice la palabra de Dios. Entonces, delante de Dios, de quien creyó que da vida a los muertos, aquí está hablando de su hijo Isaac. Dios le dijo a Abraham: entrégame en sacrificio a tu hijo Abraham, el hijo de la promesa. Abraham dice aquí, la Biblia, aquí en Romanos nos dice que Abraham lo hizo, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era capaz de darle vida a su hijo aún estando muerto. Ahora la cosa que quiero que veáis aquí: ¿cómo sabía Abraham que Dios era capaz de resucitar a un muerto si hasta ese entonces no había habido ninguna resurrección? ¿Cómo lo sabía? No lo sabía. Entonces, ¿por qué puso su fe en Dios? ¿Por qué confió en Dios? Porque él sí sabía que Dios es el Dios que llama las cosas que no son como que son. Pasado, las cosas que no son. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios creó de la nada, creó el cielo y la tierra. De la nada, de las tinieblas creó la luz. De la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que se mueve y todo lo que existe en él. De las cosas que no son, llama las cosas que no son como que son. Y os dais cuenta que el llamar las cosas que no son como que son no es negar las circunstancias. Porque dice el siguiente versículo: creyó en esperanza contra esperanza. En esperanza contra esperanza. La esperanza no es fe, son dos cosas muy diferentes. Por favor, no vivas en esperanza, porque la esperanza no produce nada. La esperanza solamente te da esperanza para el futuro, pero no produce resultados. En el versículo 19, no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo. Esa palabra considerar, en otras palabras, no está negando el problema, está viendo el problema, está diciendo: ya soy mayor, ya no me funcionan las herramientas, y mi mujer es, como dice aquí, la matriz de Sara está muerta, ella es estéril, ya estoy casi muerto, somos mayores, somos ya mayores. Consideró su cuerpo, pero, versículo 20, y esto es lo importante de la fe y de la oración: considerando su cuerpo, puso en primer lugar la promesa de Dios, puso en primer lugar no las circunstancias, sino la palabra de Dios, lo que Dios le había prometido, y no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo? Versículo 21, plenamente convencido, convenciéndose a sí mismo de que aquel que había prometido, de que aquel que le había dado las promesas era también poderoso para hacerla. Convencido. Y esto es lo que muchos de nosotros necesitamos: estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios está por encima de cualquier circunstancia, de que plenamente tenemos que convencernos de que la palabra de Dios es más importante que la palabra del médico, estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios tiene más autoridad y está por encima de cualquier
circunstancia, cualquier problema, no está por encima de lo que nuestros ojos ven, está por encima de lo que nuestro cuerpo siente, está por encima de lo que estamos viendo. No sé si alguien puede decirme amén a eso, o no lo estáis creyendo, pero aquí está más claro que el agua. Plenamente convencido, necesitamos convencernos de que Dios es Dios. Amén. Dios es Dios. Aleluya. Gloria. Plenamente convencido. Convenzámonos de que Dios es real y que su palabra está por encima de todo. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra Dios. Nuestra lucha no es contra Dios. Tenemos que aprender como creyentes, como vimos el sábado pasado, a entrar en su reposo. ¿Cuál es el reposo de Dios? Lo vimos en Hebreos la semana pasada. No voy a repetirlo todo, pero el reposo de Dios es estar convencidos de que si Dios lo ha prometido, Él lo hace, Él lo ha hecho. Amén. Entonces, resumiendo, la oración que trae resultados tiene que estar basada en la palabra de Dios. En otras palabras, ¿qué significa? Que tenemos que empezar con la respuesta, no con el problema. ¿Cómo se empieza con la respuesta? Con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, empezar con la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema? Buscar la respuesta, buscar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa situación? Y empezar nuestra oración con la respuesta, dándole gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque aquí está escrito. Señor, aquí está escrito. Aquí está escrito. Te doy gracias, Señor, porque tú me has bendecido. Aquí está escrito que me has bendecido con toda bendición en los celestiales en Cristo Jesús. Aquí está escrito, Padre, que estoy por encima de las circunstancias porque me estoy sentado contigo en lugares celestiales. Está escrito. Y empezar con la respuesta, no con el problema. Amén. En 1 de Juan 3:22 dice, y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y después en el siguiente versículo nos dice cuál es el mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Amén. Entonces nosotros siempre nos enfocamos en la segunda parte, que nos amemos unos a otros. Bien, es parte del paquete, pero el mandamiento principal es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el mandamiento de Dios, porque en su nombre tenemos la respuesta a nuestras oraciones. Entonces empezamos con la respuesta. Primer paso, confesión. Creer que lo has recibido. Creer que lo has recibido. Vamos a Marcos, porque esto es importante. Esto es importante y necesitamos leerlo, meditarlo, repetirlo y meditar en ello hasta que se haga realidad en nuestras vidas y lo veamos y sea natural en nosotros. En Marcos 11:24, por esto os digo, todo cuanto oréis y pidís, creéis que lo recibisteis y lo obtendréis. Y cuando estéis en pie orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros delitos o agresiones. Ok, esta segunda parte, como ya hemos visto en otras ocasiones, es parte del pacto antiguo. El nuevo pacto no perdonamos. Bajo el nuevo pacto de gracia no perdonamos para que nuestro Padre nos perdone, sino que perdonamos porque nuestro Padre ya nos ha perdonado. Y por eso, como somos partícipes de su naturaleza, perdonamos, porque ya nos ha perdonado. Pero lo importante es el 24 en este estudio. Todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibisteis. ¿Cuándo tenemos que creer que lo hemos recibido? ¿Cuándo tenemos que creer que lo hemos recibido? ¿Nadie?
Tenemos que creer que lo hemos recibido, pasado, creer que lo recibisteis cuando estamos orando, no cuando lo hemos recibido, y lo obtendremos, o sea que está en pasado. Todo cuanto oréis y pidéis, creed que lo recibisteis. O como dice otra versión, creed que ya lo habéis recibido, dice la Biblia de las Américas, y os será concedido. En otras palabras, tenemos que creer que lo hemos recibido cuando estamos orando, mientras estamos orando, no después. Es un hecho ya terminado. Y mantenernos firmes. Actuar, y eso es lo importante, porque la fe sin obras es muerta. Actuar como que ya lo hemos recibido. Actuar como que la respuesta ya es nuestra. Amén. El tener miedo de actuar como que ya es nuestra, el tener miedo de confesar que ya lo hemos recibido, no es nada más ni menos que dudar de la palabra de Dios y dudar de Dios. Entonces tenemos que rehusar que las dudas entren en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Satanás siempre va a obrar y actuar en la área de sugestiones, pensamientos, sugestiones, sueños y visiones. Nos va a dar visiones, sueños, sugerencias, sugestiones, donde nos va a poner duda en nuestro corazón.